Después de más de 20 años escuchando historias desde las infinitas voces de la tradición oral, me he preguntado muchas veces si las paredes son capaces de alguna manera desconocida de guardar memoria de las vivencias que transcurren entre ellas. Y eso mismo debió preguntarse Gabriel, un joven sanducero que, como tantos botijas de afuera, tuvo que decidir mudarse a Montevideo para seguir sus estudios de Derecho. Y no es una decisión sencilla para la inmensa mayoría de las familias del interior. Hay que reacomodar todo para soportar el cambio, brusco y poderoso como un tsunami. El ánimo para bancar el ritmo montevideano. El alma para bancar las ausencias parentales y de las amistades y de los lugares conocidos. Y especialmente el presupuesto para bancar todo lo demás. La pesadilla más difícil es la vivienda en la capital. Gabriel recorrió varios hogares y albergues estudiantiles, con cuchetas hasta el techo, pensiones decentes y limpias, y de las otras, en compañía de su madre, cuya labor era juzgar el estado sanitario y otras cosas prácticas por el estilo, además de cerrar el trato de inmediato si encontraban algo conveniente. Felizmente, un tío montevideano les avisó de un apartamento que le pareció muy barato para estar en Berro y Boulevard España, el corazón mismo de Posito. Fueron a verlo, y la verdad es que no podían caber dudas. Chiquito pero luminoso y acogedor, casi tan barato como uno de aquellos gallineros estudiantiles, pero en condiciones infinitamente superiores para estudiar y con la parada en la puerta para ir a la facultad. La madre cerró el trato enseguida, le ayudó a llevar algunas cosas, y cuando creyó que era tiempo de correrse para que Gabriel acomodara el nuevo hogar a su gusto, tragó saliva, se secó una lágrima a escondidas y se fue a quedar un par de días en la casa de su hermano, por las dudas. Para Gabriel, en aquel día de verano del 95, empezaba una nueva vida. Las primeras semanas transcurrieron tranquilas, tanto que a Gabriel le costó menos de lo que pensaba adaptar sus horarios, encarar los cursos y disfrutar de su apartamentito. Como no tenía clases muy temprano, dedicaba parte del día a conocer la ciudad y a hacer amigos. Y se quedaba estudiando hasta muy tarde. Fue una de esas noches en que por primera vez le molestaron los ruidos del edificio, al punto de sacarlo del libraco que estaba tratando de entender. Parecían venir de los pasillos o del apartamento de al lado. Gritería de niños, jugando desaforadamente, correteo, risotada. Gabriel miró el reloj. Eran más de las 12. Pensó en lo raro que era la gente de Montevideo y se esforzó por volver a concentrarse. Lo consiguió, pero por poquito tiempo, porque esta vez el timbre de su puerta sonó. Dudó. ¿Quién podría ser hasta ahora? Volvió a mirar el reloj para convencerse y fue a abrir la puerta. Nadie estaba ahí, ni en las escaleras. Solo el bochinche de retozo infantil, que se escuchaba más claro desde afuera, y que ahora le resultaba insufrible. Cerró la puerta, molesto. ¿Quién sería tan tarado como para hacer bromas a esta hora? Y si es una criatura, peor. Si aquello se repetía, tendría que quejarse al portero. La bronca le dio tantas vueltas en la cabeza que le costó volver a concentrarse en la lectura. Pero le quedaba una hora más de estudio para el parcial de ciencia política, y no la iba a perder por esa gansada.
Finalmente lo logró, al menos hasta que el timbre volvió a sonar. Esta vez Gabriel se levantó como con un resorte y corrió hasta la puerta, tratando de descubrir al que estuviera haciendo bromas guarangas. Quedó boquiabierto cuando se encontró de frente con una niña, como de 6 o 7, que le sonreía y lo saludaba con una reverencia exagerada, como una invitación al juego. Cuando la chiquilina vio a Gabriel estupefacto, sin atinar a decir una sola palabra, soltó una carcajada de cristal que retumbó en todos los rincones del pasillo y corrió escaleras abajo. Gabriel cerró la puerta de su apartamento en cuanto pudo dominar el maremoto de cosas en su cabeza que iban y venían entre la rabia y la simpatía por el atrevimiento. Terminó por reconocer que la gurisa era encantadora, pero también que a la mañana siguiente tendría que dejar un sobre con apuntes en la consejería para que luego lo recogiera una compañera, así que aprovecharía para averiguar con el portero qué clase de padres dejan a su hija jugar por las escaleras a esas horas de la noche. A las 9, antes de irse a la facultad, agarró el sobre y bajó hasta el apartamento del portero. El hombre se mostró muy amable y lo invitó a pasar. Mientras buscaba con qué anotar el nombre de la destinataria del sobre, Gabriel se quedó unos segundos solo en la estrecha salita de estar y miró distraído el recinto. Los muebles modestos, la decoración un poco cliché, el retrato de una niña sobre el aparador. Ahí se detuvo, porque aunque en la foto aparecía 1 o 2 años más chica, reconoció de inmediato a la chiquilina traviesa de la noche anterior. Al portero le pareció simpático que el joven preguntara por la botija y le contestó que sí, que era su hija. En el tono de reproche más delicado que le salió, Gabriel le contó que la había visto correteando por los corredores y las escaleras pasada la medianoche. El hombre pareció no entender. Estaría confundido, seguramente, porque su hija había muerto de leucemia 2 años atrás. Gabriel se puso morado de vergüenza, pidió 1000 disculpas y se fue con un saludo apurado. Hizo todo el viaje hasta la facultad pensando en cómo pudo cometer un error tan estúpido, que seguramente le había removido sentimientos amargos y recuerdos dolorosos al pobre hombre que había sido tan amable con él. Decidió que estaba sobredimensionando todo aquel asunto, que ya se acostumbraría a los ruidos si se repetían y que tarde o temprano dejarían de molestarle. Se sumió en las clases como cada mañana, como cada tarde paseó un ratito por el centro y se dispuso a estudiar hasta la madrugada como cada noche. Esta vez no dejaría que nada lo distrajera, porque el parcial era en 2 días y quería mostrarle un primer buen resultado a su madre, que estaba en Montevideo visitando al tío. Aprontó un mate, sacó los apuntes y se sumergió en la lectura. Ni él hubiese creído que habían volado varias horas cuando, pasaditas las 12 de la noche, sonó una vez más el timbre de su puerta. Gabriel se levantó, decidido a averiguar quién era esa chiquilla y hablar con los padres. Pero cuando abrió la puerta no pudo reprimir el gesto de asombro, mezclado con confusión y un poco de miedo. La niña era la misma de la foto. No podía caber duda. ¿Vos no sos la hija del portero?, le salió medio tartamudeando. Pregunta que ni él mismo creía estar haciendo. Pero la respuesta fue todavía más imposible.
La niña no dijo nada, pero su carita sonriente de saludo burlón se transformó en un gesto de desagrado primero y después en una mueca horrible, donde se cruzaban angustias, dolor, bronca y horror profundo. Todo eso en un segundo, antes de que la niña desapareciese por las escaleras abajo a una velocidad anormal. Fue el segundo más largo de la vida de Gabriel, y seguro que lo será por muchos años. En cuanto pudo salir del estupor, Gabriel trancó la puerta y llamó a su madre. Ella no tuvo que escuchar más que 2 frases para saber que iría de inmediato a quedarse con él. Al amanecer, ambos estuvieron de acuerdo en que los gallineros estudiantiles no eran tan malos. Después de todo, esa misma mañana, vaciaron el apartamento y entregaron la llave. Desde entonces, juraría, Gabriel se hace cada tanto aquellas preguntas que ponen la razón patas arriba. Si las paredes guardaran la memoria, si de algún modo la muerte no es lo que uno cree, y muy especialmente, ¿qué hubiera cambiado si él solo hubiese jugado un rato con aquella chiquilina esa noche?